Pues, pues nada, el siguiente paper que traemos para hoy es sobre agujeros negros, porque habíamos estado hablando el otro día justamente sobre, habíamos mencionado el tema del problema de la rotación de los agujeros negros, que es difícil de medir, porque uno normalmente lo que ve es el disco de acreción, y cuando hablamos de la rotación del agujero negro, lo que mola, el spin del agujero negro, es algo mucho más exótico que simplemente material dando vueltas, es el propio espacio-tiempo rotando, ¿no? Que es una cosa casi, casi mística, muy, muy metafísica, muy divertida de pensar en Es esas muy cosas. chula. Y resulta que es complicado, pero sí que se puede hacer algo para intentar determinar esa rotación. Y hay un artículo que salió en Science en febrero donde hacen justo este tipo de cosas. ¿Nos lo quieres comentar un poco, Francis? Sí, este es un artículo interesante. ¿Se os acordáis de lo que iba a ser? Creo recordar que fue en 2015 o así. Lo que iba a ser la gran noticia de agujeros negros de la historia, que era la famosa nube, creo que se llamaba G2, que se suponía que iba a caer en Sagitario A Estrella. Las imágenes parecían indicar que era solamente una nube de gas, que no tenía ningún tipo de objeto dentro, y por lo tanto las simulaciones por ordenador pues mostraban cómo esa nube se acercaba a Sagitario A Estrella, el agujero negro que tenemos en nuestra galaxia, se estiraba y parte de esa nube entraba, y eso iba a ser la primera manera en la que íbamos a poder explorar la zona más cercana al horizonte de sucesos de Sagitario A Estrella. Y una de las grandes cosas que se esperaba poder lograr era desvelar el gran secreto que sigue ocultando Sagitario A Estrella, que conocemos su masa bastante bien por las estrellas que rotan a su alrededor, como la estrella de la que estuvimos hablando, la S2 que estuvimos hablando la semana pasada, pero no conocemos el spin, no conocemos la velocidad de giro, ¿no? El momento angular que tiene ese agujero negro. Y bueno, a priori lo que nos dicen los modelos teóricos es que un agujero negro que no rote, que se haya formado excepcionalmente sin rotar, conforme caigan cosas en su interior, automáticamente empezará a rotar, porque las cosas caerán y le irán dando momento angular. Entonces, es prácticamente imposible, salvo que haya una incidencia radial perfecta, que un agujero negro no acabe rotando. Y un agujero negro, conforme va viviendo mucho tiempo, pues poco a poco va rotando más y más y más y más, y eso es prácticamente casi imposible de detener, hasta velocidades de rotación muy, muy próximas a la rotación máxima. Los agujeros negros tienen una rotación máxima, ¿sabéis? Los agujeros negros que tienen carga eléctrica tienen una carga máxima. Por encima de esa carga, el agujero negro se inestabiliza y se convierte en una singularidad desnuda. Y lo mismo pasa con los agujeros negros que tienen rotación, que tienen una velocidad de rotación. Cuando el agujero negro rota demasiado... Perdón un momento, Francis, yo quiero aclarar que aquí estamos hablando en términos teóricos, ¿no? O sea, cuando hablamos de agujeros negros con carga, eso no lo esperamos en la naturaleza porque la materia que absorbe un agujero negro normalmente es neutra. Y cuando hablamos de que se desestabiliza, pierde el horizonte y muestra una singularidad desnuda, eso es teoría. En principio, la conjetura de la censura cósmica, que es una conjetura, pero bueno, esperemos que se cumpla por el bien de la moral del universo, establece que eso no puede existir en la naturaleza, ¿no? Las singularidades desnudas. O sea, que esto que está hablando en Francis principio es teórico. son soluciones teóricas, ¿no? Y la solución teórica del agujero negro en rotación lo que nos dice es eso, que hay un momento angular máximo, ¿no? El momento angular máximo, cuando el agujero negro rota, aparece como una especie como doble horizonte, ¿no? Hay el horizonte verdadero, el horizonte de suceso verdadero, que es esférico, y después aparece lo que se llama la ergosfera, que es una región del espacio en el que el espacio tiempo está rotando, el propio espacio-tiempo básicamente está rotando, y en esa región, a la velocidad máxima, pues la solución hace que coincidan ambos horizontes y entonces se destruye el horizonte. Es como si los dos horizontes en los polos norte, digamos, el polo norte y sur coinciden, pero en el ecuador están separados. Pues conforme voy rotando más, están acercándose hasta que llega un momento en que se acercan tanto que se destruyen y aparece la singularidad desnuda. Entonces, ¿eso qué significa? Que matemáticamente está prohibido un agujero negro con la velocidad máxima. A principios de los 70, 1973, 74, 75, sobre esa fecha, hubo varios resultados sobre qué pasaba con un agujero negro, cuál podía ser el momento angular máximo. Y lo que se descubrió es que, claro, la materia que cae en un agujero negro normalmente viene de lejos, es prácticamente imposible conseguir que siempre caiga en la dirección de giro. O sea, es prácticamente imposible. Siempre en algo, incluso la propia luz, cuando llega el agujero negro, a veces llegará en la dirección de rotación, pero a veces llegará en la dirección contraria.
Entonces, el que llegue en la dirección contraria reduce el momento angular, le roba momento angular al agujero negro. Con lo que, aunque caiga dentro del agujero negro, como ha caído con el momento angular equivocado, la conservación del momento angular hace que se pierda momento angular del agujero negro. Y eso impone un límite máximo. El límite máximo no se conoce bien, depende de las simulaciones numéricas, pero ronda 99, 99 y poco %. O sea, el 0,99 del máximo. Se cree que un agujero negro físico no puede tener en un entorno que le rodee, en el que de vez en cuando caigan cosas en él, una velocidad de rotación más alta. Pero yo digo, eso no está muy claro porque es bastante complicado y claro, lo que se suelen hacer son masas de prueba y simulaciones muy simplificadas, ¿no? En un entorno real, con un horizonte, perdón, con un disco a la acreción de materia, etcétera, es complicado. Pero se cree que hay una velocidad de rotación máxima. Entonces, no es de esperar que observemos agujeros negros que roten muy rápido. Observar la rotación de un agujero negro es extremadamente difícil, porque el disco de acreción es extremadamente pequeño. Entonces, los agujeros negros son objetos extremadamente pequeños. Incluso muy cerca sería muy difícil de ver un agujero negro. Entonces, lo que podemos tratar de explorar es el agujero negro de manera indirecta. De manera indirecta significa observando la parte interna del disco de acreción de materia. La parte interna del disco de acreción de materia, de vez en cuando, como está justo en el borde de estabilidad, el disco de acreción, la parte más cercana al horizonte está muy cerca del borde de estabilidad. Si esa materia entra un poquito más adentro, acaba cayendo en espiral rápidamente hacia el agujero negro, ¿no? Es lo que llaman que el agujero negro se come, entre comillas, al disco, ¿no? Entonces, en ese proceso, ahí se emitirían rayos X. Entonces, una manera de determinar la velocidad de giro de un agujero negro es, de manera indirecta, esperar a las ocasiones en las que parte de la materia del disco de acreción cruza esa frontera de estabilidad y acaba entrando como en espiral y cayendo en el agujero negro. Entonces, eso requiere modelos teóricos, es una cosa que no se entiende todo lo bien que nos gustaría, pero más o menos no es una manera de ver con eso, con una nube que caiga en el agujero negro. Por cierto, no lo he dicho, pero como supongo muchos oyentes ya sabrán, G2 se descubrió que pasó de largo, hizo una órbita hiperbólica alrededor de Sagitario A estrella porque tenía una estrella, ¿vale? En realidad era una estrella con una nube de gas, ¿no? Era una especie de estrella cometaria, ¿no? Solo veíamos como la estela y ya al ver que sobrevivió al paso de Sagitario a estrella, pues descubrimos que había una estrella en medio y, bueno, que se estaba desintegrando, como si fuera un cometa. Bueno, pues resulta que no pudimos ver, y todavía no lo conocemos, todavía no conocemos el spin, la velocidad de giro de Sagitario a estrella. Entonces, lo que se ha publicado en Science es el análisis de una señal, de un evento que se ha observado en rayos X con dos instrumentos, con Newton, el XMM y con Chandra. Es una señal que, bueno, pues se interpreta. Yo digo, esto hay que plantearlo con una doble componente. La componente de deseo, yo deseo que la señal me informe del radio de giro del agujero negro, y por otro lado, pues, hombre, algún día tenemos que ver una señal de este tipo, ¿no? Entonces, la señal parece bastante compatible con esa posibilidad. Entonces, la señal de rayos X apunta a que podría ser debida a que ha caído materia en ese agujero negro. Entonces, ha caído materia en el agujero negro y, por lo tanto, si hago esa interpretación de la señal, puedo estimar, a partir de la cantidad de energía que se ha emitido en rayos X por esa caída de materia, puedo estimar más o menos el momento angular, la velocidad de rotación del agujero negro. Claro, ahí tengo una enorme incertidumbre. Perdona, Francis, de todas formas, no es solo el wishful thinking, ¿no? El deseo de que lo que estemos viendo sea una caída, sino que hay algunos parámetros, por lo menos según dicen aquí en el artículo, sugieren que efectivamente ese evento que se observa corresponde a una disrupción por fuerzas de marea de un objeto, ¿no? Habla de una serie de propiedades, en fin, no soy experto en ese tema, no las conozco, pero habla de cómo decae la luminosidad con el tiempo, con un índice de la ley de potencia determinado, un espectro óptico azulado con líneas de hidrógeno y helio de emisión anchas. Bueno, en fin, hay una serie de características que al parecer concuerdan con lo esperable de un evento de estos que llaman TD, ¿no? Tidal Disruption Event, evento de ruptura de marea, que es lo que sugiere que efectivamente es. La realidad, Héctor, que no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos, la realidad es que este tipo de cosas todavía están muy, muy verdes, muy, muy verdes, ¿vale? O
sea, igual que, si os acordáis, cada vez que se publicaba un artículo en Nature de astronomía, los astrónomos lo criticabais mucho porque eran artículos muy flojos. Este artículo es un artículo muy flojo publicado en Science, ¿vale? O sea, que probablemente esto sea... hay que esperar a que se confirme, ¿vale? O sea, tenemos que ver otros eventos y comprobar si de verdad lo que se observa. Ya digo, en mi poco conocimiento de este tema, lo mismo los astrofísicos que me estén escuchando en el podcast dirán, ¿qué estás diciendo, Francis? Se ha publicado en Science, si se ha publicado en Science tiene que ser verdad, fuera de toda duda, publicado en Science, revista de altísimo índice de impacto, tiene que ser absolutamente verdad. Bueno, yo lo único que planteo es que yo no me lo creo, pero en cualquier caso me parece muy bonito, muy maravilloso que fuera verdad, ¿vale? O sea, yo de hecho, al inicio del paper, si lo lees, te dice que la señal puede ser confundida fácilmente con ruido. Pueden ser... O sea, que puede ser... No, a ver, lo que sí decimos es que no es verdad porque esté publicado en Science, más bien lo contrario. Sabemos que el porcentaje de estudios publicados en Nature y Science que se demuestra luego que son incorrectos es mayor que en otros journals. Que decimos que no tampoco es porque sea de mala calidad la publicación, sino porque son cosas más al límite. Ellos buscan cosas muy, muy innovadoras, muy rompedoras, y claro, cuando estás tan al límite es más probable que te equivoques. Sí. O sea, lo que está claro es que la señal observada se ha observado a 5 sigmas prácticamente, no llega a 5 pero casi, y de hecho aquí nos ponen el porcentaje, incluso en la figura 1 te ponen hasta el porcentaje de lo que son 5 sigmas, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa claro, ¿no? No vaya a ser que alguien se confunda. Y bueno, la curva lo dice el espectro de potencia. Pues sí, pero es que este es el espectro de potencia muy típico de este tipo de cosas, que tampoco es algo excepcional, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, creyéndonos que de verdad se ha observado el fenómeno que aparentemente se ha observado, si conocemos la masa del agujero negro, no sabemos la cantidad de materia que ha caído, pero tenemos solamente el fogonazo que ha salido, ¿no? Entonces, a partir del fogonazo y de la posible masa que tiene ese agujero negro, yo puedo estimar más o menos la velocidad de giro. Hay una manera de estimarlo, ¿eh? Eso ya te digo, eso se trabajó mucho cuando vino la nube G2, hubo una cantidad de artículos de relatividad numérica estudiando este tipo de fenómenos, y este tipo de fenómenos se conoce bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que la caracterización del espectro que se conoce a nivel teórico no tiene nada que ver con lo que aparece en este paper. En este paper aparece un pico, básicamente. O sea, no aparece mucho más. Pero bueno, imaginémonos que fuera el primer pico de los que aparecen en el espectro teórico. Lo que pasa es eso, que el parámetro de rotación depende de la masa del agujero negro. Entonces, el problema está en qué masa tiene este agujero negro. Y eso tampoco lo sabemos, porque calcular la masa de un agujero negro también tiene mucha incertidumbre y conocerla en detalle es bastante difícil en la mayor parte de los agujeros negros. Cuando hay sistemas binarios, etcétera, es más fácil, pero es difícil. En Sagitario A estrella tenemos muchas estrellas que dan vueltas alrededor de nuestro agujero negro supermasivo. Pero en cualquier caso, aquí lo que plantean es que, bueno, es plausible que la velocidad de giro, el momento angular, sea próximo al máximo. Entonces plantean como una hipótesis razonable que si el agujero negro tiene una masa grande, es decir, del orden de 10 a la 7 pone, o sea, del orden de unos 10 millones de masas solares, pues podría tener un spin bastante alto, ¿eh? Y plantean un número que, por desgracia, es excesivamente poco creíble, que es 99,8%. Hay que recordar que el agujero negro más rápido que conocemos en sistemas binarios tiene del orden del 80%, de 0,8%. ¿Vale? O sea, que esto sería convertir un valor que más o menos es discutido y que hay gente que no se lo cree, que es del orden de 0,8, convertirlo en 0,998. Es un salto muy grande, ¿eh? Es un salto muy grande. Pero bueno, yo no me lo creo el valor tan alto. Pero sí es verdad que puede ser un valor alto, ¿vale? O sea, no niego que pueda ser un valor por encima de 0,8, incluso por encima de 0,9. Y el problema es que tenemos mucha incertidumbre en la masa. La masa podrían ser, pues, mucho menor. Aquí habla de 10 elevado a 5,8, es decir, del orden de 600.000 masas solares. En ese caso, la masa, el agujero negro tendría un parámetro de spin mucho más bajo, mucho más pequeño. Entonces, el problema que tenemos aquí, tenemos mucha incertidumbre, es un primer resultado, es prometedor. Yo esperaría a futuros análisis a ver si se puede repetir este proceso, aunque esto es una cosa muy excepcional, que volvamos a ver una señal en este agujero negro, pero a ver si hay suerte y podemos ver alguna otra señal y con eso ir confirmando esta idea. Pero si nos lo creemos, sería por primera vez se estima la velocidad de giro de un agujero negro que está muy por encima
o del orden de el límite teórico máximo para un agujero negro razonable según los modelos de relatividad numérica, que era de ese orden, del orden del 99, 0995, 099, por ahí era el límite máximo teórico. Este tiene 0998, según el rastra, según el resumen. Bueno, yo quería comentar sobre esto de la masa del agujero negro. Me parece interesante porque es verdad lo que dice Francis, que solamente lo puedes saber si tienes información de algo que esté orbitando. O sea, necesitarías poder ver cosas a su alrededor. Entonces, en nuestra galaxia sí podemos ver estrellas alrededor del agujero negro, pero fuera de nuestra galaxia no. Entonces, lo que hacen ellos aquí es asumir lo que se llaman unas relaciones de escala de la masa, que me gustaría comentarlo un poco. Es una cosa que hay en astrofísica que es muy chula, pero que es una cosa muy limitada. O sea, que estas cosas no son dogmas de fe. Hay una relación, lo que llaman relaciones de escala. Pues hay una que nos relaciona la masa total de una galaxia con la de su agujero negro supermasivo. Es decir, una galaxia muy masiva tiene un agujero negro supermasivo más masivo que una galaxia menos masiva. Y entonces con esa relación tú puedes estimar la masa de la galaxia a partir de la luz que te llega a esa galaxia, por ejemplo, también utilizando otra serie de relaciones indirectas. O sea, está todo un poco cogido con pinzas, ¿no? Una cosa y otra. Pero al final de esas relaciones tú sacas una estimación de la masa del agujero negro supermasivo. ¿Cuánto es estimación? Pues Francis lo comentó, pero no sé si ha pillado. El rango es de 10 a la 5,8 a 10 a la 7,1 masas solares. Es decir, de unas 600.000 a más de 10 millones. ¿Vale? A veces hacemos la broma de decir, bueno, en astrofísica un factor 2 es una medida estupenda. Un factor 2 de error lo consideramos una medida estupenda y la gente se piensa que lo decimos en broma. No, es que es verdad que lo es. O sea, cuando tienes cosas que varían muchísimos órdenes de magnitud, tú puedes decir, está entre 600.000 y 10 millones, ¿vale? Ni siquiera es un factor 2, es mucho peor que un factor 2. Aún así, es útil y se usa para hacer papers como este. Bueno, pues sabes que está entre 600.000 y 10 millones. En función de eso, claro, el rango de velocidad de giro que te sale es diferente, ¿no? En la figura 4, si la tienes delante, Francis, ellos ponen aquí las curvas que limitan el dominio de posibles rangos del spin y hay dos líneas punteadas en los dos valores de la masa, los dos valores límites, las 600.000 y los 10 millones. Y entonces tú tienes que quedarte con la parte de las curvas que solapan y además que solapan con ese rango, ¿no? Y claro, eso te da un rango. Yo lo que entiendo es que ellos dicen que está entre 0,7 y 0,998. O sea, que dejan un rango amplio ahí. O sea, que no están afirmando que es... Porque en el abstract no dicen nada, que es otra cosa que me sorprendió. En el abstract no dicen el valor, creo. A ver. Yo por lo menos no lo vi. No. Dicen... solo dicen... No lo dicen en el abstract. Lo he dicho yo porque... Sí. Es que eso me sorprendió. En las notas de prensa, todo el mundo que ha hablado sobre este artículo ha destacado ese valor, ¿no? De hecho, sí, porque ayer, es el espectacular. Ayer fue Alberto Aparici, publicó en su sección de La Razón un artículo sobre este agujero negro y sobre este dato, y él ponía el valor, por eso quizás me he confundido, ¿no? Pero es cierto que no lo ponen, pero claro, ya te digo, es muy poco creíble el valor máximo. El del 99,8% del máximo, yo no me lo creo. ¿Vale? Pero claro, si ahora me lo pones al 70, al 0,7, 70%, ya no sería el récord, ya habría otros y no merecería haberse publicado en Science. Se ha publicado en Science porque supera el 0,9 o así, porque ya es un récord, ¿no? Ya es una cosa de récord. Si no es de récord, no puede publicarse en esta revista, claro. A lo mejor por eso no ponen el valor en el abstract, ¿no? No sé. Lo mismo lo ponían y el revisor se lo hizo quitar. No lo sé. Porque, bueno, tampoco está... Y luego otra cosa que a mí me sorprende es que no ya el abstract, el título del artículo usa una palabra, un adjetivo, que luego ya no se usa en ninguna parte del artículo, no aparece más, que es loud. El adjetivo es que hay una oscilación cuasi periódica, loud, como fuerte, ruidosa, sí, como... Entiendo que quiere decir que es como de mucha amplitud. Sí. Loud es como cuando pones la música muy alta, o sea, algo fuerte, llamativo. La verdad es que no sé exactamente qué es lo que quieren decir con loud, en qué sentido lo usan, pero no vuelve a aparecer en todo el artículo esa palabra. Entonces me deja así también un poco, ni tampoco entiendo leyendo el artículo qué es lo que quieren decir. Supongo que es un pico fuerte. No, yo lo interpreté cuando lo leí con que era loud como llena de ruido, que no era una oscilación perfecta, sino que era como
ruidosa, como con muchos márgenes de error. ¿Podría ser eso? No, es que no sé. No creo, porque se ve un pico claro. Si verías la figura 2, en la figura 2 se ve claramente, pues eso, tienes como el pico enorme y después una especie de ruido grande, como dice Sara, un ruido de alta frecuencia, pero el pico está muy claro y está bien picado, ¿no? A lo Sí, mejor el yo me pico es lo que es fijé, loud, ¿no? claro, Sí, sí puede ser, yo me fijé en la figura 3, que es como un poco así. sí. Lo mismo, es que claro, no vemos la versión original del artículo, lo mismo en la versión original del artículo ponían otra cosa, ponían 5 sigma, ¿no? Una observación de a 5 sigma y le dijeron, no ponga 5 sigma, ponga otra cosa, una palabra que no diga lo mismo, pero que sea fuerte, ¿no? Fuerte como tau, ¿no? Y no lo sabemos. Pero digo, en principio me parece un artículo muy interesante. Si se confirmara y es verdad, pues sería probablemente, que yo recuerde, debe ser el récord de velocidad de giro. ¿Hay alguna cosita? Creo que hubo un grupo ahí de astrofísica de Canarias, ¿no? Que teníais un artículo que hubo gente de ahí del Instituto de Astrofísica de Canarias que habló de cerca de 90%, ¿no? De 0,9 o algo así. Pero también hubo dudas sobre si era firme o no el valor. Pero yo lo recuerdo así como valor más firme, como el 80%, ¿no? De ese orden, 0,8, 0 por ahí. 0,9 para arriba sería de récord. Todo el mundo espera que los agujeros negros supermasivos tengan giros muy grandes, ¿vale? Un agujero negro supermasivo es un agujero negro muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Porque ha crecido comiéndose muchas cosas. Y si ha crecido comiéndose muchas cosas, el comerse muchas cosas ha incrementado mucho su momento angular. Entonces, es de esperar que Sagitario Estrella, que todos los grandes agujeros negros que podamos explorar con la futura foto del EHT, que nos permita estimar el giro, esperemos, deseemos que sea posible, nos muestren un agujero negro con un momento angular muy, muy alto. Perdona, te he interrumpido. No, simplemente que te quería preguntar si sabías porque no estoy muy al tanto con la literatura de estas cosas, si se han medido muchos. No me suena que haya muchas medidas de rotación de agujeros negros, muy poquitos, ¿no? Vale, es que, de vale. hecho, la masa de agujeros negros son menos de 30 pues, o 20. O sea, son muy poquitos agujeros negros de los que tenemos firmemente un valor de masa bien definido. De la mayor parte de los agujeros negros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Y de velocidad de giro poquísimos, pero menos de 10 seguro y probablemente menos de 5. O sea, es muy, muy difícil estimar la velocidad de giro de un agujero negro. Eso es lo que deseábamos con EHT. EHT, que pretende observar el entorno de horizontes de sucesos, uno de los grandes objetivos es que nos compruebe a qué velocidad rotan, ¿no? Los agujeros negros supermasivos, todo el mundo espera que roten muy rápido. Y entonces, confirmarlo, pues estaría bien para indicarnos que son objetos que han crecido durante los últimos miles de millones de años y que no han sido objetos que surgieron ya enormes, ¿no? Esa es una de las grandes dudas con los agujeros negros supermasivos. ¿Qué fueron primero, los agujeros negros supermasivos o las galaxias, ¿no? Es como Si el huevo de la fueron primero gallina. los agujeros negros supermasivos, algo parecido al huevo de la gallina. Lo que pasa es que necesitamos observaciones. Entonces necesitamos observaciones del James Webb para ver las primeras galaxias, ver cómo son y cómo podrían ser sus agujeros negros supermasivos. Y necesitamos datos sobre el momento angular de los agujeros negros que tenemos ahora mismo, que eso nos indicará cuánto han comido, ¿no? De cuánto se han alimentado, ¿no? De cuántos agujeros negros más pequeños se han alimentado, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo espera que los agujeros negros supermasivos tengan un alto spin, un momento angular muy alto. Aquí se habla de spin, ya digo, los agujeros negros tienen varios spines, porque los agujeros negros tienen también, bueno, no solo está el giro propio del agujero negro, sino también el del disco, que tiene otro eje de giro, y ahí tienes, o sea, hay que recordar eso, que creo que lo comentamos la semana pasada, que hay un cierto desacoplo entre el disco de acreción de materia y lo que es la propia rotación del agujero negro, ¿vale? O sea, hay una cierta precesión. Entre ambos momentos no están apuntando a la misma dirección y eso genera una interacción. Una interacción entre esos momentos angulares y eso en agujeros negros pues nos interesaría poder estudiarlo y conocerlo en detalle con objeto de tener más firme lo que nos predicen los modelos teóricos, porque tenemos mucha teoría pero pocas observaciones. Claro.